Buenas tardes para todos los que me siguen en mi canal de YouTube. Hoy estoy muy contento. Va a ser la primera vez, aunque sea por separado, que voy a grabar con un matrimonio ajedrecístico. Ya grabé con su esposa, la ex campeona mundial para mayores de 50, Mónica Calceta Ruiz. Y ahora voy a grabar con su marido, el maestro internacional Sergio Estremera. ¿Cómo estás, Sergio? Hola Federico, pues muy bien, aquí dispuesto a la entrevista, ¿no? Ya me contó Mónica que la entrevista fue muy interesante, muy agradable, así que con muchas ganas de hacerla. Ella hizo todo muy fácil porque es una persona muy divertida. Hay otros maestros que son más serios, ¿viste? Y cuesta que se aflojen un poco, pero tu señora es encantadora. Mostró Sí, una, sí. mostró una posición que ella le termina dando el título de ese mundial, mayores de 50 en Terracina, Italia. Bueno, vos a lo último vas a hacer algo parecido. Así que bueno, vos naciste el 25 de junio de 1962. En esa época, en esa década, brillaba Botvinnik, brillaba Tal, brillaba Petrosian, después apareció Spassky. ¿Qué opinas de esos monstruos del tablero? Bueno, yo te quería comentar, una de las preguntas que me había sugerido era que cuál eran mis héroes, ¿no? Ajedrecísticos. Y en parte son ellos y algunos otros, ¿no? Porque mi primer libro de ajedrez, que además encontré en las estanterías de mi casa porque era de mi padre, es uno que se llama 15 aspirantes al título mundial, es un libro argentino de Miguel Naidorf. Y fue el primer libro de ajedrez que yo abrí. Y entonces, pues ahí estaban los 15 aspirantes, entre ellos estaba Smyslov, Petrosian, Geller, Keres, Bronstein, Naidorf, por supuesto, Oive, hasta los Reshevsky, ¿no? Y esos, durante un tiempo, pues prácticamente conviví con esos nombres y eran para mí, pues una especie de divinidades del tablero, ¿no? Así que imagínate, ¿no? Imagínate lo que yo puedo opinar de estos jugadores. Bueno, ya que estás hablando, Gloria, de esa época, ¿lo pudiste conocer y tratar a Arturo Pomar, por ejemplo? Arturo Pomar mucho, porque Arturo Pomar fue compañero mío de club. Entonces jugábamos en el Club Ajedrez Barcelona y aunque él ya estaba en una época pues un poco deteriorado físicamente, pero compartimos muchísimos encuentros por equipos y campeonatos de España por equipos en los que convivimos durante pues, los 9 días que duraba el torneo. Y la verdad que tengo grandes recuerdos y anécdotas con Pomar, ¿no? Él en ese momento, pues, la verdad que hacía muchas tablas, pero siempre sus comentarios sobre las posiciones y eso, pues, arrojaban luz sobre lo que estaba pasando ahí, ¿no? Tenía un golpe de vista extraordinario. Cuenta la leyenda que una vez que analizan un post-mortem con Fischer, que habían hecho tablas, Fischer dice, pobre, va a tener que volver a trabajar al correo, Mm. porque en esa época, pobre Arturo Pomar, no había tanto profesionalismo, entonces él tenía que buscar un reemplazo en su trabajo para que pueda ir a jugar un torneo internacional. La verdad que son Sí, cosas impensadas. Yo no me imagino a Carlsen teniendo otra profesión. Ojo, hubo leyendas del tablero, recién hablaba de Ewe, que bueno, fue profesor de matemática, Capablanca fue diplomático, Lasker una gloria, filósofo, matemático de todo, y tenían varias actividades, eh, pero sí. Pomar tenía que trabajar en el correo. Claro, una cosa son estos personajes, ¿no? Pues como Lasker. Lasker, más que tener otras profesiones, tenía otros intereses y le dedicaba pues gran atención y energía, pero era otra cosa, ¿no? Pomar necesitaba el trabajo para vivir. Y además Pomar tenía 7 hijos. Tenía una familia numerosa, ¿no? O sea, y luego, por otra parte, su carácter le impidió tomar algunas decisiones que quizá hubieran sido buenas para su carrera. Él tuvo una oferta de viajar a Estados Unidos y quedarse allí cuando era un jugador de élite mundial y podía haber optado por eso, sin embargo se quedó en España, en ese momento en un país absolutamente negro, no solo para el ajedrez, sino para prácticamente cualquier cosa. No tuvo ningún apoyo, lo único que le dieron fue un trabajo en la empresa de correos al que tuvo que asistir pues, prácticamente hasta el final
de su carrera ajedrecística. Yo recuerdo cuando él venía al club en Barcelona, venía de Correos. El edificio de Correos está, digamos, a unos cientos de metros del club donde jugamos y él llegaba, jugaba una rápida y se marchaba porque tenía que coger el tren para llegar a su casa. O sea que, imagina, y eso ya eran los años 80, ¿no? En los años 60, cuando jugó contra Fischer, obtuvo un permiso sin sueldo para ir a jugar a Estocolmo, el interzonal, sin ningún tipo de ayuda, ni de apoyo, ni de analistas, ni de nada, ¿no? O sea que realmente fue una pena y un talento desperdiciado. Yo, por Desperdiciado hasta ejemplo, cierto punto. a mí me gusta la historia del ajedrez, me gusta el ajedrez, me gusta el periodismo. Y ahora, por ejemplo, hace un tiempo empecé con un ciclo de homenajes. Y, por ejemplo, con el maestro Fide Reides le hice un homenaje a Víctor Korchnoi. Y, por ejemplo, a Korchnoi y a Spassky le tocó vivir en una Leningrado ocupada. Por ejemplo, Keres tuvo el problema de que Estonia también estuvo bajo ocupación. A Pomar le tocó la guerra civil española. Digamos, los chicos de ahora que dicen, ah, qué lindo, tengo 2800 de hilo, pero están todo el día con la computadora en su escritorio, en su Sí, no. habitación, y no pasaron ni cerca las penurias que pasaron jugadores como Korno y como Spassky, como Pomar. Naidor mismo, Naidor sufrió la Segunda Guerra Mundial cuando yo hace 26 años que trabajo en el Registro Nacional de las Personas, somos los que hacemos los DNI, los pasaportes en Argentina. Y Naidor cuando se quería nacionalizar argentino, le pidieron su documentación de Polonia y él dijo, pero el edificio donde guardaban toda la información lo volaron los nazis. O sea, anda a encontrar una partida de nacimiento de una persona que nació en 1910 y cómo, ¿dónde la encontrás? Si a Polonia quedó reducida a cenizas. Entonces los chicos de ahora no pasaron ni cerca las angustias, las vicisitudes que pasaron esas glorias que brillaron en la década de 1880, Sí, 1900, 1920, 30, sí, 40, sí, 50. hay una época, toda una generación que vive las guerras europeas que efectivamente, o sea, muchas carreras se vieron truncadas, algunos incluso murieron durante la guerra. Hay varios jugadores que de repente desaparecen de la práctica, no ves más partidas y luego leyendo más dices, bueno, pues murió en el año 41, 42, 43 y cuando ves esas fechas sabes que no se ha muerto de muerte natural, ¿no? Sino que algo ha ocurrido, ¿no? Bueno, Incluso Alemania tuvo un jugador que llegó a ganarle a sacarle tablas a Lequine, Carl Jung. Carl Él, Jung, sí. él, por ejemplo, vivió un tiempo en Chile, después volvió a Alemania y él murió 15 días antes que termine la guerra porque estaba con el ejército nazi. O sea, estaba de ese lado. Y Sí, bueno, el lado que le tocó, ¿no? Era un jugador, creo recordar que era bastante joven en esa época todavía, ¿no? Era un jugador relativamente joven, o sea que en el bando que está uno en esos momentos es difícil también de valorar, ¿no? Pero hay otros jugadores que vivieron dramas tremendos, ¿no? Por ejemplo, un jugador ya mayor en esa época como Rudolf Spielmann, judío, estaba en Suecia y murió también en la época de las persecuciones judías a los nazis, ¿no? Y de esos hay varios ejemplos, ¿no? Es una época que evidentemente no fue dura solo para los ajedrecistas, ¿no? El caso de Pomar es un poquito diferente, porque el caso de Pomar, cuando Pomar destaca, en España no hay guerra. En España lo que hay es una posguerra tremenda y lo que hace el franquismo con Pomar es explotar la imagen durante todo el tiempo que él es un niño prodigio. Lo pasean por toda España, da simultáneas y que recibe nada, ¿no? Recibe como mucho pues algún regalo sus padres o un ramo de flores la madre. Eso es todo lo que recibe, ¿no? Y cuando consigue ser un jugador de nivel mundial, lo que recibe es un puesto de trabajo en correos para sobrevivir, ¿no? Entonces, es un caso un poco diferente. No es que la historia le pase por encima, como les pasó a gente como puede ser Keres, ¿no? Con su país de repente invadido o lo que sea, sino que hay un sistema que lo explota de manera absolutamente vergonzosa y le niega todo el apoyo, ¿no? Yo ahí veo esa diferencia, ¿no? bueno, un poco triste. Bueno, contale a la gente, ahora vamos a hablar un poquito más de vos.
Acá en vez de tú o de ti decimos de vos en Argentina. Sí, lo sé, tengo muchos amigos argentinos. Eh, ¿Quién fue tu primer profesor? ¿Cuál fue tu primer club? ¿Dónde das tus primeros pasos? Bueno, yo no sé si otros jugadores de mi generación, desde luego en España apenas, ¿no? Nadie tenía profesores, ¿no? A mí me enseñó a jugar mi abuela cuando yo tenía 6 años y de todos modos no jugué una partida de torneo ni en un club hasta los 14, o sea que realmente aprendí a mover las piezas, pero jugar, lo que se dice jugar, fue más tarde, a los 14, ya con amigos. Tuve la suerte de ingresar en un club histórico en Barcelona, el Club Ajedrez Barcelona, que es el más antiguo de España y que en ese momento era el más laureado, ahora ya hay otros que han superado eso, pero era un club con solera, con tradición, un club que había organizado el campeonato, el torneo de 1929 en Barcelona con motivo de la Exposición Universal, en que jugó Capablanca, Tartacou, Herreti. Entonces, y esas cosas estaban ahí en el club, ¿no? Había un archivo de cartas de intercambio de correspondencia con gente como Ninzovich, como Kostanovsky. Entonces, era un sitio donde se respiraba buen ajedrez, con una biblioteca. Y ahí es donde yo aprendí a jugar, pero no había clases. Eso vino mucho después. Yo a todas las clases que he estado de ajedrez ha sido como profesor, jamás como alumno. Entonces, fue más que nada pues por observando las partidas de los jugadores más fuertes que comentaban la partida que habían jugado y bueno, y agarrando libros, pero desde luego algo que se pueda decir un profesor, nunca, nunca, nunca. Y no es mi caso solamente, es en general del ambiente de aquella época, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo a veces hablo por Facebook con Juan Manuel Bellón, y él cuando era chico era muralista. Sí, Explicarle pues los jóvenes no tienen ni idea de lo que significa ser muralista. Entonces él me decía, yo tenía que poner las piezas cuando jugaba la leyenda y, no sé, un poco más recibió una clase particular mientras claro, trabajaba para ese claro, torneo, ese claro. magistral. Juan Manuel vivía aquí en Mallorca, donde yo vivo ahora, y en su época de juventud, pues se organizaban los torneos internacionales de Palma de Mallorca. Por aquí pasó, pues, todos los campeones del mundo. Pano, por eh, ejemplo. bueno, Pano, por supuesto, pero los campeones del mundo todos, hasta, hasta Fischer, incluso Karpov, cuando estuvo aquí, que lo invitamos como invitado especial a un torneo que organizamos en el año 2005. Nos dijo que él era el único campeón del mundo hasta su momento que no había jugado en Palma y había estado a punto. Y nos explicó una cosa muy curiosa, que el torneo de Palma de Mallorca, del torneo de Madrid del 73, que fue un torneo histórico que ganó Karpov, ese torneo iba a ser el torneo del 73 en Palma. Pero el local donde se iba a hacer, que era un gran hotel, se vendió, cambió de empresa y finalmente la sede se trasladó a Madrid a última hora. Entonces él recordaba eso, nos contaba que él iba a jugar el torneo de Palma de Mallorca, que finalmente se hizo en Madrid, ¿no? Así Bueno, que, sí. sí, Fischer sí. mete las últimas 6 de Palma de Mallorca del 70. Después le Mm. gana 6-0 a Taimanov, 6-0 a Larsen y después 6,5, 2,5 a Petrosian y va para Spassky. Pero él tiene como un invicto de 20, 21 partidas y arrancó todo en Palma de Mallorca. Sí, sí, en Palma en el Interzonal, que es un Interzonal además que hasta última hora Fischer no estaba, no se sabía si iba a jugar o no. De hecho, Pomar era el posible sustituto. Curiosamente, ahora eso es impensable, pero en el Interzonal de Palma no jugó ningún español. En ese momento no existía esa posibilidad de una plaza para la organización, como ahora no que es habitual en este tipo de torneos, ¿no? Y Fischer no confirmó hasta muy última hora. Ahora, no hace mucho salió un libro de la editorial Chessy sobre el torneo de Palma, y bueno, ya aparecen pues esas historias de Bellón como muralista, los boletines que hizo Antonio Medina, el Maestro Internacional Español, y muchas anécdotas, ¿no? Hübner cuenta anécdotas, por ejemplo, de su partida con Fischer. Es un libro muy interesante, no sé si has tenido noticia de él, pero te lo recomiendo, sí. Hace un rato hablabas de Miguel Naidorf y me hiciste acordar una anécdota que me contó Bellón en un match 10 banderas que hizo Naidorf, que jugó Pia Kramlin, bueno, vino Bellón, jugó Leco, jugaron varios. Y Naidorf pasaba caminando y les pagaba los honorarios. Y cuando llegan al hotel, Bellón se da cuenta que le había pagado de más a Pía y a él, a su esposa. Entonces
ellos le dicen, bueno, mañana cuando lo vemos a don Miguel le vamos a avisar que nos pagó de más. Entonces Bellón le dice a don Miguel, tenemos que hablar, don Miguel. Y Naidor le dice, ¿les pagué de menos? ¿Me equivoqué? No, no, al revés, nos pagó de más. Bueno, no pasa nada, le dice Naidor. No, no, ¿cómo no pasa nada? Le tenemos que devolver la plata. Bueno, le dice Naidor, vamos a cenar, yo con mi esposa Rita, vos con Pía, cenamos los cuatro y pagás vos, le dijo Juan Manuel. Bueno, si es así, está bien, encantado, le dice Juan Manuel. Y cuando llegó la hora de pagar, volvió a pagar Naidor, no dejó que le devuelvan la plata. Un genio el Sí, viejo. sí, sí. Sí, 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 hay muchas historias. Esta creo que Bellón nos la había contado también, porque bueno, tenemos bastante amistad con Juan Manuel y hemos tenido pues, varias cenas y encuentros. Bueno, leíste pocos libros, fuiste autodidacta. ¿Cómo llegas a Maestro Fide, el primer título internacional? Bueno, la verdad es que lo de Maestro Fide ahora es una cosa que es como una especie pues de metavolante, ¿no? Las carreras ajedrecistas. Yo creo que Maestro Fide, cuando yo jugaba en los años 80 era algo que apenas, de lo que apenas se hablaba, ¿no? De hecho, la mayoría de los jugadores españoles, incluso algunos muy fuertes, pues no teníamos ranking internacional. Ahora tiene ranking internacional todo el mundo, basta que juegue una partida en su casa prácticamente, ¿no? Pero en ese momento yo obtuve mi primer ranking internacional con 24 años, y eso que ya había jugado campeonatos de España, ya había jugado torneos internacionales, ¿no? Y mi primer ranking internacional fue 2.365 y creo que eso ya suponía en ese momento el título de Maestro FIDE, pero no era como un objetivo. Realmente no recuerdo la cuestión del Maestro FIDE. Luego vi que sí que era Maestro FIDE, Claro, al pero tocar los 2300 ya te lo dan. sí, ahora sí, pero en ese momento era todo mucho más confuso, ¿no? En ese momento realmente el título de maestro FIDE creo que se inventa en ese momento, y entonces, bueno, poco a poco se va popularizando, ¿no? Pero la meta en ese momento eran más bien las normas de maestría internacional, esa era la meta real, ¿no? La meta que, de hecho, yo cuando saco mi primer ranking es con la primera norma, o sea, va todo junto. Va todo junto, entonces, primera norma de maestría internacional, luego se tardó bastante en sacar el título, ¿no? Por varias razones, algunas extrajedrecísticas, pero la primera norma fue, y el elo, el primer elo y todo fue todo, todo un paquete, todo junto, ¿no? Vos sabés que yo tengo caso de dos amigos, uno ya fallecido, Aldo Emilio Seidler, fue olímpico en el 78 en el equipo juvenil argentino, y él tenía un elo alto, pero no le dan el título de maestro FIDE porque jugó una partida con un no rankeado y no le dieron el título. Él ganó dos abiertos de Mar del Plata, durísimo. Fue un jugador muy fuerte. Y Claudio Geloso, que es dentista, que también es amigo mío, tiene norma de MI, pero no es maestro FIDE. Es una rareza tener norma de MI y no ser maestro FIDE. Sí, ahora han facilitado mucho todas esas cosas, ¿no? Porque ahora incluso basta rozarlo, ¿no? No necesitas salir con 2.300. Basta rozarlo y entre listas. Y aunque en un momento dado tienes 2.300, pero luego cuando sale la lista ya lo has bajado, aún así es el título, ¿no? Eso lo han popularizado bastante, ¿no? Vos sabés que tengo un amigo español, José Gestido, que lo Ujú. uso como base de datos. Cada vez que quiero saber algo, le escribo, depende del horario, si no me mata, y él me manda información. Y hoy, por ejemplo, me mandó información del Campeonato de España que vos ganaste en el 96. Lo Ujú. ganaste siendo maestro FIDE. Sí, sí, pero yo ya tenía Ese, las normas. Yo tenía las normas de maestro internacional claro, pero y... en la tabla de posiciones Sí, yo vi sí. que figurás como maestro FIDE. Claro, pero si eh, mira, hay una cosa muy curiosa, por eso decía que hubo ahí cosas extrajedrecísticas. Si tú miras en mi ficha de la FIDE, pone que mi título de maestro internacional es del 88. Apá. Y el Campeonato de España lo ganaste en el 96, o sea que ya tendría que haber Efectivamente. figurado como MI. Claro, lo que pasa es que ahí hubo unas cuestiones, bueno, en realidad políticas, cuando se hicieron las primeras elecciones que a las que se presentaba Román Torán, yo tenía las tres normas y en ese momento había que obtener 2.350 de Elo, yo tenía más. Eh, Por una razón totalmente absurda, yo estaba en la Asamblea de la Federación Española en ese momento
y decidí apoyar a la otra candidatura y simplemente Torán no lo pidió. Entonces Apa. luego se cambió, sí lo pidió, pero salió condicionado. Luego se cambió la norma, que era en lugar de los 3,50, 2,4, y hasta mucho más tarde, no obtuve hasta después del Campeonato de España, no lo obtuve oficialmente. Pero lo curioso es que buscando la ficha de la FIDE aparece como el 88. O sea, es una cosa totalmente extraña, ¿no? Por eso te decía que lo del título de MEI fue una cosa. Y en ese momento, pues yo creo que había hecho 6 o 7 normas ya. Ya no era cuestión de las normas, ¿no? Era cuestión de solicitarlo, de obtener el ELO y esas cosas, ¿no? El elo que ya había obtenido, pero que, bueno, como se había dejado pasar el momento, fue una cuestión más burocrática que otra cosa. Vos sabés que Pero claro, eso de alguna manera, pues, perjudica un poco pues, no a lo mejor al nivel de juego y eso, pero sí, pues a la hora de obtener invitaciones y ese tipo de cosas, pues siempre es un hándicap, ¿no? Tampoco lo noté tanto. en el campeonato de España que vos ganaste en el 96, empatás el primer puesto con De la Villa y con Sáenz, con 7. Después hay como 5 Efectivamente. jugadores con 6,5 y 9 con 6. En la documentación que me llegó, decía que ese campeonato fue un poco conflictivo, porque por ejemplo no jugó Miguel Iriesca, no jugaron varios, y la organización también era un poco, me sale No, rudimentaria, pero como que no era tan no, sólida. no. Ese fue un buen campeonato de España, pero es verdad que no jugó Illescas o no. Pero Miguel no jugaba todos los campeonatos de España, jugaba de vez en cuando, ¿no? Al año siguiente, el año anterior había jugado en Matalascaña, se había ganado, yo no jugué el año antes, en el 95. En el 94 fue el año que sí hubo conflicto, porque en el 94, como 20 jugadores, abandonamos el torneo antes de empezar porque las condiciones eran totalmente inaceptables, ¿no? Nos pusieron en un hotel que no estaba construido. De hecho, un jugador que luego llegó a gran maestro, ahora falleció, David García Lundain, abrió una puerta para acceder a una sala y había una caída a pico de pared, no había nada. Había como una altura de 2 pisos. Estaba el hotel parece ser que luego fue bueno, pero es que ahí estaba en construcción, no estaba terminado, ¿no? Y bueno, nos fuimos calculo que unos 20 jugadores y la mayoría de los primeros del ranking, ¿no? Ese sí fue un torneo, pero el de Zamora que yo gané, aparte de que podía faltar algún jugador, pero siempre falta alguno, ¿no? Estaba bien organizado. Además se jugaba en el Parador, que es un hotel de 5 estrellas, bueno, de la red de paradores nacionales españoles, que son edificios históricos. Yo no tenía noticia de que fuera algo especialmente malo, ¿no? Hubo algún otro torneo que hubo más conflictos, pero en ese conflicto no hubo. Conflicto Después no te voy hubo. a Otra pasar cosa, la documentación que me pasó mi amigo Gestido y ahí en el texto dice, Gestido, Pepe Gestido es de Pontevedra, ¿no? calculo que sí. Sí, yo lo Y conozco, ahí en sí, los sí. artículos habla un poco de que el arbitraje también se cambió a último momento. Bueno, acá en Argentina también pasan esas cosas. Sí, no, pero no recuerdo nada especial de ese torneo, porque el árbitro, sé quién sí, era Sagrario Rodríguez Aguilar y fue todo más o menos normal. No, no, en ese torneo no hubo ningún conflicto, así como en el año anterior en Cañete sí, y luego en el campeonato de Lérida también hubo retiradas, que eso fue en el 91 porque hubo problemas, incluso hubo golpes entre un jugador y un organizador, pero eso fue en el 91. No, en ese, de verdad que no recuerdo que pasara nada fuera de lo normal, ¿no? Eso sí, deportivamente fue muy ajustado y puede decirse que tuve cierta fortuna en ganar, porque la última ronda yo estaba jugando al lado de la partida entre Javier Ochoa, que sería presidente ese mismo año, a final de año, sería presidente de la FEDA y sí, y Javier Sanz. Y si ganaba Ochoa, que tenía pieza de más, tenía mejor desempate que yo y hubiera ganado el torneo. Y le cayó la bandera en la 40, cosas que pasan, ¿no? Y Explícalo eso, porque los chicos ahora con los agregados de 30 segundos no entienden. Ahora, no, bueno, se jugaba caída de bandera con los relojes antiguos, con claro, su aguja que iba pues avanzando hasta que la banderita caía y has perdido por tiempo, ¿no? Entonces, bueno, se dio esa cuestión, ¿no? particularidad. Claro, yo empaté con Sanz, que hizo 7 también, pero si hubiera empatado con Ochoa, pues creo que ganaba Ochoa. Y empatamos 3 jugadores, con De la Villa y eso, ¿no? Entonces, bueno, es los sistemas suizos. A veces en el sistema suizo tienes mala suerte y otras buena suerte. Es un sistema
pues que tiene esa parte injusta. Eh, Ahora se han mejorado los sistemas de desempate, ahora, por ejemplo, el APRO este, que es la media de las performance de los rivales, pues parece algo más justo, pero lo del Buchholz y todo eso, pues tiene un factor de lotería tremendo, ¿no? Porque casi ¿Y siempre depende de los jugadores de las primeras rondas que, que han hecho o no han hecho, ¿no? no sería mejor que en un campeonato de España jueguen, por ejemplo, 12 maestros a 11 rondas, por ejemplo, una Pues, cosa por supuesto. de dos Por mil supuesto, y cuatrocientos para además arriba? eso no, ni siquiera hay que inventarlo. Yo siempre les pongo, cuando hablo con la Federación Española, siempre les digo que por qué no copian la fórmula que hacen los franceses, ¿no? Que además es una fórmula que tiene todas las partes buenas. Por un lado, económicamente es muy rentable porque juegan más de 1.000 personas, juegan una serie de grupos y hay una super final de 12 jugadores, sistema liga, con muy buenos premios y casi siempre juegan todos, ¿vale? Siempre puede faltar alguno, Firuza o Bachir, por supuesto, pero es un torneo que es mucho más vistoso. Además, hacen las dos finales, la femenina, la absoluta, y luego torneos sistema suizo, pues hay como cinco, ¿no? Hay uno que clasifica para el año siguiente para la final, luego hay otro para menos de 1.800, otro menos, pero reúnen 1.000 personas. Eso supone que el torneo ya está financiado de por sí cuando reúnes a 1.000 personas en un lugar, ¿no? O sea, ya no tienes que preocuparte ni siquiera de buscar sponsors. Bueno, los soviéticos hacían varias semifinales, cosas así, y después en la final jugaban 18, 19, y tenías Eso es. 4 o 5 campeones del mundo, más o menos, en algunos, una Bueno, eran locura. otros tiempos y otro sistema, y ahí pues el Estado se volcaba con el ajedrez, ¿no? Era el deporte estrella, ¿no? Pero efectivamente, los tiempos en eso han cambiado un montón, ¿no? Tampoco hay que mirar mucho con nostalgia según qué, porque así como los campeonatos soviéticos es algo que pues siguen generando pues una admiración, un respeto tremendo. Los campeonatos del mundo, quitando pues el prestigio, la fuerza y la magia de los protagonistas, de los jugadores, lo que es la organización es desde el 48 hasta ahora un auténtico desastre. O sea, si se analiza realmente con un poco de objetividad, ¿no? Me gusta en el terreno que te estás metiendo. Yo grabé con Topalov, video 66 de mi canal, y últimamente en las publicaciones en las redes, la FIDE dice que Gukesh es el campeón del mundo número 18. Para mí, desde Steinitz hasta Gukesh son 22. Lo que pasa es que la FIDE hay 4 que no los cuenta, incluido Topalov. Sí, pero además los cuatro que no cuentas son campeonatos del mundo que organizó la propia FIDE, o sea, que Es es lo que que no yo tiene... argumento y vengo Claro. defendiendo como una bandera hace rato. No tiene ningún sentido, ¿no? Pero es que no tiene ningún sentido desde el principio, ¿no? Porque cuando organizan el torneo del Haya Moscú en el 48, ¿qué sentido tiene 5 jugadores a 5 vueltas? Es que es una cosa totalmente descabellada. Hay jugadores que juegan tres blancas en los matches. Y de acuerdo, falló el sexto a última hora, pero tenía que haber cambiado el formato, ¿no? 5 jugadores a 5 vueltas me parece el despropósito tremendo. Siguiente despropósito es el match revancha, ¿no? Que impide que un jugador como Smyslov, que probablemente es el mejor jugador de la década de los 50, gana 2 veces el Candidatos, juega 2 matches como Botvinnik, empata uno, gana uno y pierde otro, resulta que es campeón un año, mientras que Botvinnik es campeón prácticamente durante toda la década, ¿no? Yo creo que el sistema, y por no hablar de los Karpov-Kasparov, que han quedado como una cosa mitológica, pero el sistema del match, el primer match vamos, el que inventó el sistema es para cerrarlo, ¿no? O sea, ¿qué Recién es eso de jugar nombraste así? a Smilov. Smilov jugó el 48, después fue campeón del mundo entre el 57 y el 58. Y después llega a la final del torneo de Es eso. candidatos con Kasparov. La Pero no longevidad solo. ajedrecística con 62 años de Smilov Mm. es para sacarse el sombrero. Sí, pero no solo, porque en los años 50 gana el Candidatos en el 53 y empata el match en el 54 con Botvinnik. Botvinnik retiene el título por aquello de que el campeón no necesita ganar, sino empatar, ¿no? Pero es que además eso hace que Smirnov se vuelva al bombo del candidato, mientras que Botvinnik vuelve a esperar. Tipo, gana de nuevo en Ámsterdam, gana el match y de nuevo el match revancha, ¿no? Bueno, es no sé, es una
desproporciones, una Sí, injusticia a tremenda. Botvinnik y a Karpov la FIDE lo ayudó mucho. Bueno, a Karpov en teoría lo ayudó, pero yo creo que en realidad no, porque si a Karpov, si el primer match hubiera sido con unas reglas normales, a 24 partidas, como se habían jugado matches anteriores, ¿no? Excepto el Korchnoi Karpov, pues probablemente hubiera ganado Karpov y Sí, hubieran pasado 3 años. pero fíjate un detalle. Karpov gana el torneo de candidatos a Korchnoi en el 74, 3-2 y 19 tablas. A Fischer no le aceptan la regla de las 10 partidas ganadas, 9-9 retienen el título. Eso lo explico en el video con Topalov, lo explico en el video con Quintero. Y le dan el título en el 75. Cuando Carlsen abandona la corona y Neponiatchi había ganado el torneo de candidato, a Neponiatchi no le dan la corona directamente, lo hacen jugar un match con Dindiren. Entonces Sí, la FIDE también, depende la moda, depende la época, sí, por tira eso te la digo que misma posición de distinta forma. pues te digo que la historia del campeonato del mundo es la historia de las partidas, de los jugadores y de algunos que no han conseguido el título, pero que han estado cerca, ¿no? Pero si se analiza lo que es la parte reglamentaria, es que no hay por dónde cogerla. No hay por dónde cogerla, en mi opinión. Porque, no sé, ya el match Karpov-Korchnoi del 78 debería haberles dado una pista de que esa fórmula no era viable. Y volverla a aplicar, después de que en el 81 ya la cambiaron, en el segundo match Karpov-Korchnoi, volverla a aplicar en el match de Kasparov con Karpov. Y pasó, pues lo que pasó, ¿no? De repente estuvieron haciendo tablas y tablas y tablas, llegan a la partida 48 con la lengua afuera, ¿no? Que no tenía ningún sentido ese match. Bueno, estamos Ni hablando reglas, de ¿no? la 2K. No puedo no Y preguntarte de Sevilla 87. ¿Lo fuiste a ver ese campeonato del mundo? Fui Contale dos, un poco a la gente. fui dos veces a Sevilla a ver las partidas en el Teatro Lope de Vega y claro, lo que más recuerdo eh, es el ambiente que había en la sala de prensa, ¿no? Donde por suerte pude entrar. Y estaban ahí, pues Naidorf estaba, por ejemplo, estaba Tal, estaba Liboyevich, estaban ahí analizando con tablero, todavía era época preordenadores, estaban analizando las partidas, discutiéndolas. Liboyevich, como siempre, con su estilo de esto está ganado y le hacen una jugada, no, ahora estoy perdido y todo muy, muy visceral, ¿no? Un tipo interesantísimo y encantador que vive en España, por cierto, y habla español de maravilla, ¿no? Y ese ambiente es el que recuerdo, ¿no? Y gente, claro, en esa época todavía habíamos visto a los grandes maestros soviéticos prácticamente en el informador y no en persona, y ahí pues estaba Buffel, estaba Tal, estaba Dorfman, estaba un montón de jugadores que conocíamos de nombre aquí en España todavía y que no empezamos a ver hasta un par de años más tarde ya de carne y hueso, ¿no? Y de alguna manera pues algunos de los mitos se caen, ¿no? Porque cuando ves a un jugador del que has estudiado sus partidas llenas de admiración y de novedad y de no sé cuántas cosas, y luego lo ves en el apuro de tiempo tirando las piezas, pues de alguna manera se humaniza, ¿no? Ya no es ya no es esa divinidad que está sentando cátedra, ¿no? Yo me acuerdo que ese match del 87 lo usaron para publicitar la Expo 92. Estaban los Sí. carteles y qué lindo usar a un campeonato del mundo, digamos, para divulgar otro proyecto a futuro. Eso a mí me llamaba la atención cuando era chico. Sí, España en ese momento pues estaba viviendo un momento bastante emergente porque fueron las Olimpiadas en el 92, la Expo, el Campeonato Mundial ese del 87 fue también un hito porque se retransmitió en directo, bueno, eso siempre lo cuenta Leoncho García, que es el que estaba en ese momento en televisión española, se retransmitió la última partida en directo y era a la vez que se estaba jugando la final de la Copa Davis. La idea al principio era ir intercalando imágenes y finalmente la retransmisión se centró y se retransmitió prácticamente la partida entera, la última partida de Sevilla, ¿no? Con ese match, con ese marcador de que Kasparov necesitaba ganar para empatar el match y salvar el título, ¿no? Sí, Sí, fue un momento muy importante, sí. iba 12-11 Karpov en la 23 y Kasparov en la conferencia de prensa dijo, yo gané cuando tenía que ganar, se levantó y se fue. Empató el match 12-12. Sí, empató a Y 12 y bueno, una vez más la regla de... Pero otra vez ahí intervino el reglamento absurdo porque mientras tanto pues, había jugadores que habían estado jugando el torneo de candidatos y Karpov simplemente tuvo que jugar un match con Andrei Sokolov y volvió a...
y volvió a estar otra vez como candidato al título mundial, ¿no? O sea que realmente es una época donde sí, ese enfrentamiento deportivo, esa... Pero ya te digo, creo que faltó, la FIDE no estuvo a la altura, ¿no? Como es habitual por otra parte. Recién hablábamos que algunos torneos no se organizan de la forma que se merece porque te queda con la puerta en la mano. Vos organizaste el Festival Internacional de Calvia, si no me equivoco, en 2004. Ahí tomaste todas las precauciones, todo que salga todo fantástico. La verdad que sí, bueno, el festival sigue ya de forma más modesta porque este año celebramos la 22 edición, pero aquel festival fue muy especial, pero también nació de una manera especial porque nació como actividades, como una actividad paralela a la Olimpiada. Entonces, claro, fue una serie de torneos que duraron, quiero recordar, un mes y una semana, todo seguido, ¿no? Entonces, un Qué torneo lindo. torneo de aficionados, un torneo Open Internacional, otro torneo de veteranos, y cada mañana, durante todo ese tiempo, cada mañana había un torneo de Blitz. Muy importante porque, bueno, muy interesante al menos, porque todos los jugadores que descansaban en la Olimpiada ese día, pues venían a jugar rápido. Entonces, claro, tenías allí pues a un montón de gente, a Mamediarov, a gente, pues, yo qué sé, ¿no? A Shirov, a un montón de gente jugando el Blitz por la mañana, ese día no jugaban por la tarde. Aparte había buenos premios, cada mañana había buenos premios, ¿eh? O sea, también es que hubo un apoyo económico muy importante, ¿no? Y bueno, y ahora mismo lo que ha quedado pues es un Open de aficionados muy consolidado, que funciona muy bien, pero aquello pues fue muy especial, sí. Bueno, ¿cómo la conociste a tu esposa, Mónica Calceta Ruiz? Bueno, como conocerla, la conocía desde mucho antes de que pues entabláramos una relación, ¿no? Porque ella era una jugadora. Creo que la primera vez que supe de su existencia fue a través del periódico, porque ella había ganado un zonal y se había clasificado para un interzonal. Y yo en ese momento no, vivía en otro lugar, vivía en Galicia, y leí en El País, va, Mónica Calceta se ha clasificado para el interzonal de, creo que era en Chisinau, se jugó en Moldavia, ¿no? Pero luego ya, bueno, nuestra relación empezó pues a partir del año 2000, que ya me vine a vivir a Palma, y desde entonces pues estamos juntos y bueno, además compartimos no solamente vida, sino también pues nuestra pasión por el ajedrez, ¿no? Vos fuiste entrenador del equipo olímpico femenino español para las Olimpiadas 98, 2000, 2002. Así que te tocó Efectivamente. dirigir, entrenar, capitanear a Mónica. Bueno, en el 98 Mónica no estuvo en el equipo. Pero en el 2000, En eh, el 2000 en Estambul sí, y en el 2002 en 98 fue una de las pocas que ya pero no en ha ese jugado. periodo que vos estuviste como entrenador femenino español, en algún momento eran pareja con Mónica y ella te tenía que hacer caso a lo que vos decías, andá, jugá esto, hace esto. Bueno, Te bueno, tenía que hacer eh, caso, digamos. digamos, pero A tus creo que recomendaciones, digamos. sí, más bien piensa que era un trabajo puntual, no era una cosa constante, ¿no? Era durante las competiciones. Entonces, en las competiciones lo que se hace prácticamente es preparar la partida del día, ¿no? O sea, ojalá hubiera habido una organización de decir, bueno, un trabajo constante durante el año, pero esto ni ahora se está haciendo, ¿no? Lo que se hace, pues eso, hay un jugador que sea el entrenador que va con el equipo y allí pues hace lo que puede, ¿no? Hace lo que puede, pero tienes que preparar a todo el equipo, que son 4 jugadoras, pues en esa mañana cuando se conoce el sorteo, ¿no? La verdad que hubo algunos momentos pues memorables, ¿no? La primera vez que yo fui, la primera vez que fui que estaba Mónica en el equipo fue en el 99, en un europeo por equipos, y estuvimos a punto de conseguir la medalla, a punto, a punto, a punto, le ganamos a Rusia y a Georgia, lo cual, pues, todo eso, además jugando en Georgia, pues era todo un, todo un logro, ¿no? Mónica, recuerdo que le ganó a Ketevan Arahamia, que en ese momento era una jugadora que había sido candidata al título mundial, etcétera. Entonces esos momentos fueron, y bueno, es cuando más o menos nuestra relación se formalizó y a partir del año 2000 me vine a vivir aquí a la isla, ¿no? Cuando terminemos esta divertida charla que estamos transitando ahora, vos vas a mostrar dos posiciones. Una partida tuya del 2007 con Komarov y una del 2024. Eh, la del 2007 coincide en el torneo que vos fuiste medalla de bronce en el Mediterráneo o es de otro torneo? No, fue en el 2007 también, pero eso fue en Túnez, fue en Sousa, en la medalla de bronce fue en Sousa.
Y este fue un torneo en Italia, que fue quizá uno de los mejores torneos que me ha ido, ¿no? Y la partida con Komarov, aparte de que es una partida que yo creo que es interesante, fue la primera de una serie de victorias contra grandes maestros, lo cual me supuso que antes de la última ronda, incluso perdiendo la última, ya tenía norma de gran maestro, ¿no? Entonces, esa partida fue como, digamos, bueno, le gané a Komarov, luego le gané a Handucci, luego le gané a Korneyev, y tras hacer tablas la penúltima con Gawain Jones, ya tenía norma. Y la última jugaba con un gran maestro búlgaro, pero podía perder. Hice tablas, pero podía perder y era norma igual, ¿no? O sea que te Así que sobró para hacer la norma, porque si hiciste sí, sí, medio punto, esa vez sí, te luego no he hecho sobró. más, pero en ese torneo me salió todo bien. Y ese año fue un año bueno, efectivamente, fue el año del campeonato del Mediterráneo en Sousa también, sí, ¿Lo conociste a efectivamente. Faustino Oro? La sensación argentina. No lo conozco todavía, pero lo visto, lo vi Yo en grabé sitios. con él, mirá la entrevista cuando tenía 9 años, un amor de persona. Grabé con él y con su entrenador de esa época, uno de los que tenía el MI, Jorge Rosito. Es un encanto Ujú. esa entrevista. Mirala, no te la podés Pues perder. la veré porque además profesionalmente la tengo que ver porque ahora lo voy a conocer. El mes que viene Faustino juega en León, un cuadrangular de partidas semirápidas con Anán, Leco Amlen y Jaime Santos Latasa. Y yo voy a estar de comentarista junto con Pepe Cuenca y con comentarista para el público, ¿no? Y entonces, pues bueno, no solamente lo voy a conocer porque tendré que comentar sus partidas y después estar allí con nosotros al acabar, sino porque además pues tengo que documentarme de lo que he visto. Vi el otro día su match con Anand de 2 partidas en Italia, que bueno, ganó las dos Anand, pero claro, es un chico de 11 años contra un monstruo tremendo, pero también lo seguí ahora en el torneo que jugó en los Emiratos Árabes, que estuvo muy cerca de hacer la norma de gran maestro. Y bueno, como vamos, para un chico de su edad, el nivel de madurez que tiene y el ajedrez que tiene, pues es bastante, bastante impresionante. Yo creo que no sé a dónde llegará, pero muy arriba seguro, ¿no? Muy arriba segurísimo. Hace poco yo grabé una entrevista con el maestro internacional título homologado, como le gusta decir a él, Mariano Fraccini, sobre la vida de Kasparov. Y a veces uno no se da cuenta, pero por ejemplo, en el año 79, los yugoslavos llaman a la Unión Soviética y le dicen, bueno, traigan un par de maestros a Mm. Banja Luka que hacemos un torneito y nos divertimos un rato. Y cuando llega la delegación soviética, los yugoslavos ponen el grito en el cielo, porque en el 79 Kasparov no tenía elo. Claro, es lo que te decía antes, que en esa época la gente no tenía Elo. Claro, volviendo a lo anterior. Y Claro, Kasparov nació en el 63, así que como mucho tenía 16 años en sí, ese magistral que lo gana. Pero sí, sí, recuerdo. Petrosian lo sale a defender. Le dice, bueno, mirá, ya estamos todos acá. No da que vuelva, traigamos un suplente, déjalo jugar al nene, vas a ver cómo mueve la maderita. Y, y Kasparov gana ese torneo. Después, por ejemplo, Mariano Fraschini analiza 3 partidas de Kasparov. Y él cuando analiza una partida que Kasparov gana en el año 80, dice, Kobzon era campeón olímpico en Buenos Aires en el 78. Sí, pero Kasparov en el 80 también sale campeón olímpico. Y como máximo tenía 17 años en el 80. Y ya era campeón olímpico, una locura. Sí, sí. Luego, fíjate lo que ha pasado, ¿no? Ahora Gukesh es campeón olímpico, campeón mundial, con 18 todavía, ¿no? Y Kramnik cuando jugó en Manila en 92 tenía 16 también y no solamente fue campeón olímpico, sino medalla de oro, ¿no? Lo de las edades también ha ido bajando terriblemente, ¿no? Por Bueno, ejemplo, Ponomarev salió campeón del mundo 93 días antes que Gukesh. O sea que si contamos todos los campeones del mundo, Ponomarev es más joven que Gukesh. sí, sí, no, sí, ya te digo, la precocidad ahora es tremenda. Yo, de todos modos, creo que la FIDE debería actualizar también la manera de calcular el ranking, ¿no? Porque nadie discute la primacía de Kasparov, es número uno del mundo, claramente, ¿no? Pero el hecho de que los jugadores puedan no jugar y mantener el ranking, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo, si Kasparov jugara mañana, le da por apuntarse a un torneo, sería el 2 del mundo, porque el Claro. ranking no va bien. Entonces, eso crea.
El otro día, por ejemplo, Nakamura decía que había hecho tablas en posiciones mejor porque estaba pensando en el torneo de candidatos. Claro, hay una plaza para el mejor ranking entre agosto y enero del 26. Entonces él, si ya no juega más, está clasificado prácticamente. Claro, hace la plancha, como decimos acá, se queda Claro. quieto y Él sabe que a Carlsen, que es el que jugaría, no va a jugar, y entonces él está clasificado. Entonces, no es una crítica hacia él, sino que el sistema es un poco, se ha quedado un poco anticuado, en mi opinión, ¿no? El sistema del ranking, ¿no? Se ha quedado anticuado. bueno, ahí se me ocurre preguntarte por el tema de la inflación. Por ejemplo, Oscar Pano fue número 20 del mundo y tenía 2.585 de Elo. Y hoy el número 20 del mundo debe tener 2.730 más o menos. Por ahí. Hmm. Yo en lo que es el número absoluto tampoco veo problema, ¿no? Porque es como decir, bueno, pues hace 10 años, pues yo qué sé, un coche valía tanto y ahora vale tanto, pero es el valor real lo que cuenta, ¿no? Entonces, bueno, ahora evidentemente, pues un jugador que está entre los 10 mejores del mundo, pues está por encima de 2.750 y antes a lo mejor estaba por encima de 2.620, ¿no? Y creo que eso no es tanto el problema como el hecho de la rigidez del sistema, ¿no? La rigidez del sistema de que sea inamovible. Por ejemplo, recuerdo que me preguntabas algo también acerca del 960, del Fisher Random, ¿no? ¿Qué opinaba? No sé, en las preguntas que me mandaste. Y parece que no tiene nada que ver, pero yo lo relaciono de la siguiente manera, ¿no? Si más que el juego en sí, que bueno, puede ser un entretenimiento que puede ser atractivo, lo que no me gusta es que de alguna manera lo que hace es secuestrar, bueno, secuestrar voluntariamente, por supuesto, a un grupo de jugadores que continúan jugando sin que su estatus ni el escalafón se modifique, ¿no? O sea, sin poner en juego nada de su prestigio o de su posición, mientras los otros están mirando. Entonces, para mí es una privatización del talento. O sea, y es una privatización que no viene de la nada, sino que es algo que ya existe y hay una apropiación. Esa es la parte que no me gusta del freestyle y de toda esta historia, ¿no? Muy Y interesante. creo que tiene que ver con el ranking, porque mientras hay una serie de jugadores que jueguen sobre todo ahí, su estatus no se mueve, ¿no? Y además ahí dejan entrar a quien quieren y aquí no hay una forma de acceder, ¿no? Bueno, Entonces yo creo que hace falta un chico malo que quiera ganar, ¿no? Hace falta un chico malo y lamentablemente Niemann no es tan bueno como para ser el chico malo que le va a ganar a Carlsen. hace un tiempito Judith Polgar había declarado que ella veía bien. Ella lo dice de su lugar de la mujer más grande de la historia, el elo más alto femenino jamás alcanzado. Ella sostiene que las mujeres no tendrían que tener los títulos separados por los hombres. Maestra FIDE femenina, MI femenina, GM femenina. Que una mujer cuando llega a 2.300 es maestra FIDE, cuando llega a 2.400 es MI absoluto, cuando llega a 2.500 es GM. ¿Cómo ves eso? ¿Tiene razón Judith Polgar según tu punto de vista? Yo creo que está equivocada y quizá, bueno, ella pues vive su estatus de mejor jugadora de la historia, pero creo que no tiene en cuenta algo que son las realidades sociales que hay en diferentes sitios, ¿no? Es como cuando se habla, yo qué sé, pues de que la inercia hace que las cosas no se paren nunca, ¿no? Pero hay un rozamiento, ¿no? Eso, vamos, Galileo ya lo dijo hace muchos años, ¿no? Y eso es lo que pasa también, que en muchos lugares ese tipo de títulos, ese tipo de torneos, lo que hacen es que las mujeres jueguen, porque no tienen otra manera. Entonces, mientras no se iguale más el número de jugadores y jugadoras, se necesita una discriminación positiva, no hay otra. No hay otra. Y otra discusión que a veces hay, en España la ha habido bastante, es si los torneos femeninos deben ser torneos femeninos o mixtos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es otra mala discusión, porque lo que se discute es no, porque las chicas para mejorar tienen que jugar con hombres. Bien, para mejorar pueden jugar con cualquiera. De hecho, las mejores juegan constantemente torneos mixtos o torneos open, ¿no? Pero si tú lo que quieres es decidir cuál de ellas es mejor, entonces tienes que enfrentarlas entre ellas. Es como si quieres decidir quién es el mejor sub-18 o quién es el mejor lo que sea. No puedes enfrentarlo con alguien que está ajeno a ese grupo. Entonces, por un lado, creo que los torneos femeninos tienen esa competición que luego
da la representatividad. ¿Quiénes van a, quién va a las Olimpiadas? ¿Quién representa a un país pues en otro tipo de prueba internacional? Para eso tienes que dilucidar quién es la mejor jugadora. Y la única manera es en que se enfrenten entre ellas directamente, ¿no? Y por otro lado, si lo que queremos es que en algunos lugares donde pues apenas hay mujeres jugando, pues hay que buscar un incentivo. Yo siempre pongo, porque claro, como he estado involucrado en el ajedrez femenino por muchas razones, pues me han preguntado muchas veces y he pensado bastante estas cosas, ¿no? Y yo siempre enseño, porque hay gente que dice, no, pues las mujeres no sirven para el ajedrez. Bien, yo siempre les enseño una foto de una universidad española de los años 20 en la que son todo hombres. Entonces, digamos que por esa foto fija, que podría ser la que emplean algunos para valorar que, pues, la situación de la mujer en el ajedrez, podríamos pues, decir, bueno, pues las mujeres no sirven para ser universitarias también. Y sabemos que eso es ridículo, ¿no? Vos Que sabés se que necesita. tenés razón. Cuando grabé con tu esposa la entrevista, ella también decía que cuando jugó el campeonato mundial, le tocó jugar con jugadoras que también competían por el más 65. Y creo que una ronda antes le dijeron, mirá, vos ya ganaste el más 50. Pero ella quería terminar bien posicionada matemáticamente en la tabla de posiciones. Y eso también le trajo Claro, cierta... porque están jugando jugadoras que se juegan cosas diferentes entre sí y además, en el caso de esa partida, yo estaba ahí en Terrasini con ella, eso era algo que había dicho un árbitro, no estaba escrito en ningún sitio. Una locura. No, decían, no, le dijeron, sí, ya has ganado. Pero ella decía, ¿y dónde está escrito? No, bueno, pero sí que has ganado. Pero ella decía, bueno, ¿y si mañana sale que está escrito lo contrario en otro sitio? Y que entonces ella quería ganar el torneo aparte, ¿no? Y lo ganó. Pero claro, yo entiendo que mezclaran los dos grupos porque si no hubieran sido muy pequeños los de los grupos separados, ¿no? Pero bueno, ahí también pues se necesita pues un trabajo previo para atraer a más jugadoras. Quizá pues la FIDE debería exigirle a la organización de esos torneos que hubiera más invitaciones para jugadoras, ¿no? Al menos pues unas cuantas más, ¿no? Para que sea más representativo, porque esos torneos, bueno, son torneos pues que para las jugadoras que van y para los jugadores que van por su cuenta, pues son torneos caros, entre viajes, alojamientos y todo eso, ¿no? Y son pocas las plazas de jugadores y jugadoras invitadas, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, pues es cuestión de muchas veces de medios, pero efectivamente, o sea, jugar. Si tú te estás jugando el título de algo contra alguien que no se juega nada, pues ya no hay igualdad de condiciones, ¿no? Eso pasa en los campeonatos de España desde hace años, que juegan el absoluto y el femenino en un mismo torneo y la primera chica es... Entonces siempre con Mónica pensamos lo mismo, ¿no? Va a ganar la que el último día tenga medio punto menos que la que va primera. Claro. La que va primera le va a tocar un tipo durísimo y que a lo mejor está luchando por arriba y a otra con medio punto menos va a tener una partida mucho más asequible, ¿no? Entonces, claro, eso no es justo, ¿no? Por ejemplo, ella, pues, en un campeonato de España hace poco, me parece que fue en el 2019, su performance era de más de 2,4 y la jugadora que ganó tenía una performance de 2,2. Si no, tenía medio punto más. Entonces, claro, no es culpa ni de una, ni de otra, ni de nadie, pero el sistema es malo, efectivamente, El porque lo lógico sistema es es que hubieran malo. jugado entre ellas y chao, y ya está, ¿no? Y la que gana, gana. Bueno, la última pregunta de esta etapa de la nota y después mostrás tu ajedrez magistral que querés mostrar. Hace un rato hablábamos de tu rol como entrenador olímpico, pero en el día a día, ¿das clases presenciales? ¿Das clases por internet, por Zoom? ¿Das clases a candidatos a maestro FIDE, a jugadores que van a jugar un español sub 8, sub 12? ¿Con quién te enfocas? ¿Quiénes son tus alumnos? Bueno, todo eso, porque Apa, tenemos desde colegios donde damos iniciación, hasta yo he estado trabajando para la Federación Española en los programas de tecnificación, con los que son los jugadores más, digamos, más prometedores de las diferentes edades. Generalmente yo tenía grupos que eran hasta el año pasado sub 14, sub 16 más o menos. Y por otro lado, pues en nuestro club, el Club Mallorca y Solani, pues tenemos jugadores del club a los que damos clases, algunos de un nivel, otros de otro. Tenemos algún jugador que ha obtenido el título de maestro FIDE recientemente y ya te digo, es un poco de todo. ¿Cuáles me gusta más? Pues evidentemente en las que también puedo aprender yo, en las que el nivel
pues es un poquito más alto, pues las disfruto más. También disfruto mucho con los niños que empiezan, ¿no? Porque son muy frescos, tienen ideas así, pues inesperadas, ¿no? Y ves cómo se van enamorando del ajedrez. Así que, en general, un poco de todo y la verdad que es una labor que me gusta y me llena y me mantiene un poco también pues, con ganas de seguir estudiando, no solamente para jugar, que juego menos, sino pues para enseñar, ¿no? Y muchas de las cosas que creo que ahora sé, creo que las he aprendido dando clase. ¿No? Sobre todo cosas de finales y eso creo que las he aprendido dando clase más que jugando. Por ejemplo, en Argentina hay chicos que hacen la primaria, el secundario, no sé cómo se llaman en España, Sí, y primaria, secundaria. tienen materia como historia, geografía, matemática, física, química. ¿Vos el ajedrez lo meterías dentro de la currícula o es como una materia anexa, digamos, por afuera de la Bueno, currícula? en España los parlamentos lo han aprobado como herramienta educativa, o sea, no es ni una cosa ni otra. O sea, como para usarlo, para utilizarlo en otras materias. Yo creo que es un concepto muy interesante. También hay que decir que no han votado con 0 euros de presupuesto para hacerlo, o sea que está, digamos, como apoyado moralmente, pero poco más. Pero creo que es un concepto interesante el utilizarlo como herramienta, ¿no? Yo siempre digo que con el ajedrez se puede enseñar todo. Se puede enseñar todo y de forma más accesible. Tú, por ejemplo, piensa en estudiar, yo qué sé, inglés, ¿no? Los textos de los libros que aprendes idiomas son totalmente aburridos, ¿no? O sea, mi hermana es rubia y mi padre tiene un coche, ¿no? Cosas así de que no tienen ningún sentido. Sin embargo, tú dile a un jugador que más o menos los introducido en el ajedrez, empiezas a explicarle, pues las blancas están mejor, hay iniciativa, es otro lenguaje con el que creo que sin esfuerzo pues se puede acceder a una lengua extranjera. Por poner un ejemplo, y para estudiar historia o geografía, pues también los torneos pues se jugaron en tal sitio. Mira, y esta ciudad ya no se llama así porque luego hubo una guerra, cambio de nombre y ahora se llama de esta otra manera, ¿no? Hay infinidad de ejemplos así, ¿no? O sea, creo que se puede utilizar mucho. Es verdad que supone pues una preparación de los maestros también bastante especializada o bastante alta, ¿no? Pero creo que esa sería interesante, ¿no? Aquí lo que hay es como materia extraescolar. O sea, en realidad estamos muy lejos de poder hablar de esta forma teórica de emplearlo. Luego, materia extraescolar, pues bueno, pues los chicos vienen, aprenden a mover las piezas y está fuera del horario curricular, ¿no? Como materia es interesante como materia, o sea, que sea ajedrez y nada más. Estudiarlo dentro del plan de estudios es interesante y se han hecho experimentos en algunos colegios, sobre todo colegios privados se han hecho. Y bueno, pues sí, lo que hacen es que la gente se interese. Pero creo que después de eso sería muy interesante seguir usándolo como herramienta para otras materias. Creo que ahí podría ser muy útil. Cuando hablaba de la historia me acordé cuando grabé con Leoncho García que él me dice que vive cerca del hotel donde se jugó San Sebastián de 1911, que Sí, ganó Capablanca. sí. Sí. Ahí tenés cómo se une la historia, por ejemplo. Claro, puedes unirla pues fíjate, ¿no? Hablamos de Sevilla, el Teatro Lope de Vega, que antes salió mencionado, ¿no? Por el match de Kasparov con Karpov, ¿no? Y que lo puedes encontrar en cualquier cosa, ¿no? A mí siempre me han llamado mucho la atención los torneos de la época, digamos, conocida época de oro, de la época dorada, ¿no? Los años 20, 30, ¿no? Que se juegan en lugares que si la gente los busca en el mapa no los encuentra, ¿no? Marienbad no existe ya con tal nombre, Gijón, ¿no? por ejemplo. ¿Eh? Gijón. Gijón, sí, pero Gijón sí existe como ciudad, sigue Bueno, sí, llamándose. pero hay, Pero, sí, salió sí, del planeta ajedrez, digamos. sí, Hay- ahí estuvo Alekhine, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo explicas? Ewe ganó en Gijón un torneo con Pini, con Rosolimo, Mm. año 51, si no me equivoco. Sí, Eh, sí. Por eso que a través de ahí se puede, y yo lo tengo comprobado con chicos que son, sobre todo en clases particulares, con chicos que ya destacan, que les hablas de un maestro, les hablas de una situación en un momento dado, sobre todo de una situación, si muestras una partida, una situación, pues algo dramática, ¿no? Pues aquí se jugaban, pues yo qué sé, clasificar o se jugaban el torneo. Y entonces ahí siempre vienen las preguntas, ¿no?
¿Y cuándo fue? ¿Y dónde? ¿Y de qué pasó? ¿No? Y ahí, bueno, eso es una mina para el profesor, si quiere, ¿no? Puede salirse y divagar y explicar mil cosas y los chicos escuchan, porque es algo que atrae. Es algo que atrae porque además es una historia, es como estar contando un cuento, ¿no? Claro, Entonces, matemática o física puede ser aburrida, por ejemplo, pero de la manera que te atrapa todo ese hilo conductor de 100 años de claro, historia, 150 años de historia hasta el presente, es una maravilla. No sé, de Paul Morphy, Steinitz, a claro, claro, Camparo. y habla de toda esa gente, pero incluso con la parte de la matemática, si trabajas, ¿no? Por ejemplo, el valor de las piezas, ¿no? Pues estamos acostumbrados, tal pieza vale 3, tal pieza vale 5, ¿no? Pero si le dices a un jugador, bueno, a un estudiante, ¿cuánto valen las piezas ahora mismo en esta situación, ¿no? ¿Cuánto valen? Porque yo lo que explico es que las piezas, cuando empieza la partida es como empiezan a fluctuar, ¿no? El valor de las piezas fluctúa constantemente, ¿no? Y hay una situación en la que todas las piezas de un bando valen cero, que es la situación en la que le han dado jaque mate. Ahí valen cero todas. O sea, el conjunto de las piezas del rival, si le das mate, vale cero, ¿no? Y porque no hacen nada. O sea, realmente el valor es por lo que hacen y lo que hacen en conjunto, cómo interactúan, ¿no? Entonces, explicar eso a través de matemáticas que tampoco son muy complejas, pues despierta muchas, yo qué sé, ideas y formas de pensar, ¿no? Creo que es infinita la posibilidad de utilizar el ajedrez en ese sentido. Por ejemplo, a los chicos le pones el tablero y le decís, bueno, que el caballo vaya a todas las casillas sin repetir una de los cuatro cuadrantes para que vaya a las 64 casillas. Ese ejercicio está buenísimo, por ejemplo. Sí, 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 ese ejercicio pues les encanta. Además, hasta que descubren el sistema, ¿no? Claro, al final, una vez descubierto, ya está, ¿no? Ahí ya es fácil, pero bueno, luego lo pones en cualquier casilla y tienen que. Eso es lo que hizo el maestro argentino Daniel Leguezaba en la televisión española, ¿no? No sé si viste eso, ¿no? Sí, 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 lo tengo en Facebook. sí, sí. Bueno, pasemos a la segunda parte. Veamos la partida tuya con Komarov del 2007 y con De León Navarro del 2024, el final. Una mini clase magistral. Todo tuyo. Compartí pantalla. Vale, voy a compartir la pantalla a ver cómo era esto. Voy a compartir esta pantalla. Bueno, no sé si se ve el Todavía no. tablero. ¿Ahora se ve? No, te sigo viendo vos nada más. Vale, pues voy a ver si lo comparto de nuevo. ¿Qué tal ahora? Ahora sí. Bien. Bueno, pues esta es la partida la que hablaba antes, que es la partida con el gran maestro Dmitry Komarov, que ahora, por cierto, está dedicado a labores de entrenamiento con jugadores muy, muy fuertes en la India y en Irán, creo que ha estado por ahí, ¿no? Esta es una jugada en el torneo de Porto San Giorgio en 2007 en Italia y se jugó, vamos a ver la apertura rápido, simplemente para llegar a una posición. Se jugó una defensa en India, yo tengo las blancas, y llegamos a al famoso sistema Hubner, que es un sistema que tiene buena reputación para las negras, ¿no? En el más puro estilo de bloqueo de Nimzovich, se hacen fuertes en las casillas negras y juegan contra la rigidez de la estructura blanca para que los alfiles no se activen. Todo muy típico de estos sistemas, ¿no? Yo había estudiado la siguiente continuación. D5, caballo 7, que es la continuación clásica, caballo H4. Las negras aquí generalmente juegan H6. Hay una famosa partida del match Spassky-Fischer, la quinta, en la que Fischer igualó el score después de perder la primera con un sacrificio de alfil un poco dudoso y la segunda por incomparecencia, y en la quinta entabló el match, ganó con negras esta partida, ¿no? Y bueno, Spassky aquí jugó pues lo más directo, jugó F4, jugaron caballo G6, cambió, la partida de Spassky pues se llegó a esta posición, cambió en E5 y jugó así.
Y las negras tienen un bloqueo perfecto y bueno, Fischer ganó una partida pues bastante interesante y además se hizo muy famosa por el resultado en sí, ¿no? Yo había Hay estudiado la siguiente una jugada. consulta. Hay unas posiciones que el negro, por ejemplo, juega B6, alfil A6 y caballo A5 y va por el peón de C4 de la blanca que queda medio en otra Sí, variante. sí, eso es típico de esta línea, de este sistema, pero no en esta posición en concreto, ¿no? Porque si aquí se juega caballo A5, es un poco pronto para jugar caballo No, A5. no digo en esta posición, pero Sí, he visto cosas que el negro sí, discute sí, el peón de C4 de esa forma. claro. Con B6, alfil A6. En general es en el sistema Samish que el caballo no ha salido por F3 tan pronto y no es tan fácil defender C4. Aquí el principal problema puede ser que las blancas jueguen caballo D2 y a B6 se adelanten con caballo B3. Entonces ya no hay presión sobre este. Incluso aunque haya presión con el caballo en D2 es fuerte, pero ahora esta jugada prácticamente no tendría ningún sentido, ¿no? Porque las Y blancas arreglan su estructura, no hay presión. Y el caballo en A5 pues no queda, no no queda queda bien. con, no queda bien, ¿no? Incluso el blanco puede cambiarlo, ¿no? Entonces, por eso en esta posición, más bien lo que juegan las negras es llevar el caballo hacia el flanco de rey, jugando caballo E7, ¿no? Y las blancas, una de las jugadas posibles de las muchas que hay en este sistema es caballo H4. Y la jugada que yo había estudiado aquí es una jugada que parece un poco rara. Es H3. Y la idea la vi en una partida de dos jugadores, de un armenio y un georgiano, Grigorian Sisengelia, que me gustó mucho y la había visto quizá unos meses antes o un año antes y dije, bueno, si me juegan esta línea jugaré así, ¿no? Y la idea es muy interesante. La idea es oponerse a G5, que es la idea que juegan generalmente las negras en esta posición si las blancas no hacen F4, no con caballo F5, que es en principio bueno para las negras porque cambian, juegan E4, ¿no? Sino con la curiosa jugada caballo F3. Y a caballo G6 jugar G3. Esta es la idea. Entonces, ¿cuál es la idea? Justamente darle vida al alfil jugando H4. Y en la partida que te refiero, las negras jugaron, porque aquí, claro, el problema es el rey. ¿Dónde nos metemos con el rey de las negras, no? Las negras pueden optar por llevar el rey hacia el flanco de dama, con algunas líneas de la ninfa-india. Por ejemplo, el rey de 7 es una jugada interesante en esta posición y llevar el rey aquí, que está seguro. Y la otra es llevarlo a F8. Y creo que no es tan buena en este momento porque H4 es una jugada muy fuerte ahora. Porque todo el bloqueo por las casillas negras se está poniendo en cuestión. Claro, en caso de G4, las blancas juegan caballo H2, por ejemplo, caballo C1, caballo E3, y además este alfil se ha abierto. Y en caso de alfil G4, que se jugó en esta partida, aquí no se puede jugar alfil G4 porque toma el G5 y la torre está indefensa, ¿no? Y en caso de que defiendan la torre, pues entonces simplemente comen G5. Y las negras pues están mal. Sin embargo, en la partida, yo conocía esta partida nada más en ese momento, y mi rival me jugó rey e7. Y aquí me empecé a dar cuenta de que las cosas no eran tan sencillas. Porque lo primero que pensé, digo, bueno, sigo jugando h4 igual que en la partida modelo, pero entonces me di cuenta de que después de h4, alfil g4 ahora es muy buena. Porque el problema es que la torre está defendida y después de h por no tengo tiempo de comer ahí, porque la torre está atacada y si cambio, pues la dama pasa y tampoco la cosa tiene demasiada buena pinta, ¿no? Porque está entrando por aquí, está este clavado, ¿no? Claro. Y de hecho, pues no es la mejor. Así que dije, bueno, entonces la idea de H4 no es tan buena de momento, así que vamos a maniobrar hacia la casilla F5, ¿no? Entonces jugué caballo D2 y mi idea es caballo F1, caballo E3, ¿no? Mi idea es poner el caballo en E3, controlando el flanco del rey de alguna manera y en algún momento tal vez jugar F4. Mi rival me hizo alfil D7, que cuando me la hizo tampoco pensé muy bien para qué, bueno, una jugada normal para conectar las torres y eso, pero
Y al jugar caballo F1, ahí la idea de Komarov jugó dama C8. Entonces, claro, si defiendo ese peón con G4 es todo medio ridículo, porque me pone el caballo en F4, ¿no? Entonces todo lo que era mantener las casillas controladas, pues pierde sentido. Entonces aquí decido sacrificar un peón. O igualmente caballo E3 y contra alfil H3, caballo F5. Y sus piezas, pues tienen algunos pequeños inconvenientes ahora, ¿no? Prácticamente es forzado capturar y después de peón por hay que mover el caballo. Claro, no lo puede mover hacia la primera fila, ¿no? Porque entonces de repente la torre vuelve a estar indefensa y viene Viene un alfil G5. bombazo. Claro, entonces necesita esta intermedia que realmente es la jugada, ¿no? E4. Claro, si ahora muevo mi alfil, pues el caballo viene a E5 y está perfecto, ¿no? Está perfecto para las negras, ¿no? Tienen dos caballos contra una pareja de alfiles bastante torpe, ¿no? Así que aquí hay que entrar en las complicaciones. Peón por, peón por. Y este es otro momento interesante, ¿no? Porque aquí, claro, digamos, el empezar a mantener el equilibrio material con una jugada lógica como dama por D3, y de, bueno, si me come aquí, pues como en G6, las negras están fantásticas, porque el alfil sigue siendo pasivo y las negras, pues con una jugada, por ejemplo, como dama E8, pues me están desplazando a mi dama, y aunque diga, bueno, puedo capturar aquí, pero entonces me cambian damas y simplemente las torres están entrando por todas partes, ¿no? Una variante puede ser sí, dos peones, pero esto entra por todos lados, ¿no? Está el Y el caballo caballo clavado. también se acomoda. Claro, el caballo viene, me está amenazando también doblar torres en la octava fila. Esto está sin desarrollar. Es una posición fea, ¿no? Entonces aquí la jugada, claro, la jugada es descoordinarle un poco, ¿no? Descoordinarle un poco con la intermedia G7. Este peón se va a perder, pero mientras se lo come, las blancas van a poder organizarse, ¿no? Porque claro, ahora si torre G8, entonces torre por H6 y ya está. La cosa está mejor, ¿no? Entonces, para poder defender ese peón y comérselo más tarde, juega torre H7, ahora sí, dama por D3 y dama G8. Entonces, las blancas se van a quedar con un peón de menos. Es verdad que el rey negro está en el centro, pero el blanco también, y no es fácil coordinar las piezas blancas, ¿no? Este es un momento interesante. Yo una vez di una clase que se titulaba, cuando hacía tecnificación con los chicos de talentos así que se llamaba el desarrollo del alfil dama, ¿no? Porque muchas veces el problema del alfil dama, del alfil de C8, es un problema en muchas aperturas. Y muchas veces el problema no es el desarrollo en sí del alfil, sino el hecho de que está estorbando en la casilla inicial. Por lo demás, la casilla no es mala. Entonces, bueno, ¿dónde lo pongo? ¿En D2, en E3, en F4? Por aquí ni pensar, ¿no? Porque a dónde voy, ¿no? Sin embargo, C1 influye en el flanco de rey. ¿Y cuál es el único problema? El único problema es que está estorbando la torre. Y el problema de que el rey en el centro no puede estar toda la vida, ¿no? O no puede estar por lo menos toda la vida sin protección. Entonces, la manera curiosa de desarrollar este alfil, o por lo menos de ponerlo en juego, es mejorar la torre. Es jugar torre B1, que gana un tiempo importante, contra el peón de B7, que hay que defender, y pasar la torre por B2. Y ahora esta torre ya el alfil no la estorba, va a pasar a la columna abierta, y el alfil en C1 sigue a la expectativa de cuándo llegue su momento, ¿no? Que en la partida llega de una manera muy, un buen premio a la paciencia de este alfil. Hay que decir que la posición esta no es ventajosa para el blanco de momento, ¿eh? Es una posición simplemente complicada. Creo que es este tipo de posiciones, se la pones al ordenador y te pone algo así tan seco como 0-0, ¿no? Y dices, bueno, será, ¿no? Pero hay que jugar la posición. Pero claro, pero para los ojos de una persona, pues está totalmente desequilibrada, ¿no? Entonces, bueno, yo llevé aquí la torre, aquí el rey se escondió en F8. Y ahora, bueno, aquí había dos opciones. No sé si determiné la mejor, pero creo que sí la más humanamente lógica, ¿no?
Para los ordenadores, la jugada más interesante es llevar el rey a C2. Yo jugué en Roque, que tampoco es mala jugada, porque me pareció que la ruptura F4 me podía funcionar bastante bien, ¿no? De hecho, en la partida funcionó. Y está Y apoyada lo, por la torre de F1. claro, saco el rey del medio y hacer F4, el rey está en F8, ¿no? Y además F4 también hace que este alfil, pues, incremente un poco su fuerza, ¿no? Mi rival jugó aquí torre de 8, creo que es una jugada más bien ambiciosa, ¿no? Por ejemplo, tiene varias jugadas a su alcance, ¿no? Por ejemplo, dama G6 y jugadas así, pues parece bueno para las blancas, ¿no? Por lo menos muy activo, ¿no? Y, no sé, por ejemplo, contra torre de 8, jugar F3. Las blancas siguen teniendo un peón de menos, pero la actividad, la columna, todo es bastante... Como que hay es compensación. como mínimo hay compensación, sí. Pero mi rival jugó torre de 8 y entonces vino F4. Vino F4, sacó el rey y aquí ya las blancas cogen la iniciativa, ¿no? O sea que al final el plan funcionó relativamente bien, ¿no? Peón por y dama F5. Aquí ya hay que decir que estábamos bastante apurados de tiempo. El rey G2 empujó aquí y la posición ahora se empieza a caer por todas partes, ¿no? Después de torre 4, de repente todas las piezas se han coordinado. La torre toca G4, la torre de la otra está en la columna semiabierta, la dama en una posición súper activa y el alfil que todavía no se ha movido, ahora mismo es un cañón, ¿no? Está ahí, tiene toda la diagonal hacia la zona cero, ¿no? Y pienso que aquí está perdido, ¿no? Pues desde juego de rey H8, torre por G4, juego dama C3 y aquí es donde viene el momento del alfil, ¿no? El momento del alfil porque después de torre H1 que toca el caballo, dama E5, toca mi dama, defiende el caballo, pero la dama simplemente se retira y mira qué bonita diagonal ahora que ha desaparecido el peón de C3, ¿no? Perdón. Esta diagonal es el premio para este alfil que lleva aquí esperando toda la partida, ¿no? Estamos en la jugada 33, aún no se ha movido, pero cuando mueva, pues va a ser decisivo, ¿no? Bueno, el final fue bastante eléctrico, con sin tiempo por ambas partes, ¿no? Pues alfil B2 comió aquí, comió. Jugó E4 con idea de torre F3 y recuperar la dama, pero bueno, aquí hay una variante sencilla que liquida, transforma la posición al final de peones y gana, ¿no? Que es torre por H5, torre F3, dama por F3, G por F3, torre por rey por... Y ahora no comer en F3, obviamente, porque el negro entraría en el cuadrado, pero D6 y mi rival abandonó. Y siempre recordaré una cosa que me gustó mucho también, que se añade al valor de esta partida, que es que mi rival aplaudió, que creo que es la única vez que me ha pasado, ¿no? Es- Interesantísimo. sí, es una partida que, bueno, por lo poco habitual que es la posición y cómo se ponen en juego las piezas, creo que tiene su interés, ¿no? Hay otros jugadores que se enojan y golpean la mesa. Sí, sí, por eso, ¿no? Komarov es una persona súper correcta y es un jugador, además, muy buen jugador y un gran amante del ajedrez, ¿no? Entonces, él consideró que la partida había estado bien jugada y aplaudió, ¿no? Me recordó las partidas de tenis, ¿no? Cuando aplauden con la raqueta, ¿no? A una, a una jugada del rival. Bueno, ¿querés mostrar el último final, el que le Sí, ganaste podemos a De León mostrar el abajo? final. Voy a dejar de compartir ahora y compartimos esta otra. Bueno, vamos a compartir aquí. Estoy muy agradecido por la entrevista, por la parte didáctica tuya. La verdad que para mí es un placer. Y pues placer compartido, ¿eh? Para mí también. A ver, es que ahora no me sale la pantalla. ¿Dónde está? Pantalla para compartir. A ver.
Ahora, aquí está. Este final que vas a mostrar es del 2024. Sí, es un final que simplemente me parece curioso, ¿no? Me parece curioso porque es poco habitual, ¿no? Es una posición que está igualada, ¿no? Y se está viendo el tablero ahora. Sí, 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 sí. Bien. Y mi rival aquí, pues le estoy amenazando el peón de C2, juego alfil de 3, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, si las negras retiran el alfil, pues la posición probablemente es tablas, ¿no? Pero aquí, de repente se me ocurrió que el final de peones, que aparentemente, claro, es una estructura muy rara, ¿no? Porque las blancas tienen 3 contra 4, pero uno de los peones está doblado. Y por el otro lado tienen como una posibilidad de peón pasado alejado, ¿no? O sea, que tiene. O sea, en principio no parece peligroso para las blancas, tampoco parece que sea mejor para el blanco, pero no parece peligroso para las blancas. Sin embargo, aquí ocurre una cosa curiosa. Las negras un ataque de minorías en un final de peones, ¿no? Lo cual es curioso, ¿no? Las negras juegan A4 aquí, que lo pueden hacer porque tienen el rey más activo, básicamente. Porque después de esta jugada se está debilitando la estructura del flanco de dama. Entonces, claro, aquí si las blancas juegan bien, la posición es tablas, ¿no? Y la mejor jugada en esta posición es la jugada más posicional de todas, es frenar la mayoría. O sea, a partir de aquí las negras lo tienen bastante más complicado para crear un peón pasado. Y una cosa podría ser jugar, cambiar, ir a por este peón, y la posición probablemente sería tablas. Después de F4, y tenemos una posición en la que ambos coronan y estables, ¿no? Sin embargo, mi rival, claro, todo esto en la práctica siempre cuesta, ¿no? Mi rival jugó B por A4, ¿no? Jugó B por A4. Y aquí otra jugada interesante que yo creo que mi rival tampoco consideró, que tampoco gana la partida, pero crea una complicación extra, ¿no? F5. Porque ahora las negras sí que son más interesantes. Y no puede jugar G4. Puede jugar, bueno, ahora me lo como simplemente. Bueno, por Claro, eso. sí, no puede jugar G4 inmediatamente. Entonces mi rival jugó para jugar G4. Se dio cuenta aquí y lo hizo mal, porque aquí, bueno, el juego rey F1, eso es una buena jugada. Entonces el rey va por los peones, dos peones pasados del flanco de dama, rey E2 y rey A5. Y aquí, para hacer tablas, hay que jugar con cuidado. Hay que jugar rey D2, rey por A4, rey C2, rey A3, rey A1, y las negras no alcanzan a ganar, ¿no? Pero hay que ir a defender ese peón y no tener miedo de esta mayoría, porque las negras no acaban de conseguir un peón pasado. Bueno, consiguen el peón pasado de D si quieren, pero nada más, ¿no? Y la posición sería tablas. Pero mi rival jugó para jugar G4 y jugó rey F3. Y ahora resulta que después de E5 están perdidas. Porque claro, Interesantísimo. G4, la idea posicional de G4 sigue siendo válida, porque está desmantelando la estructura del negro. Si el negro ahora juega, yo qué sé, peón, bueno, el negro ahora cambia, claro, pero ahora viene E4. Esta es la diferencia. El negro no se está comiendo los peones, sino que después de E4, el rey no puede pasar hacia el peón de momento. Y luego si come, que es lo que va a pasar en la partida, pero si se deja comer, no puede pasar, porque el peón de E3 le quita la casilla E2 y el peón le quita la casilla, el peón de D4 le quita E3 y el peón de E2 le quita E2. Entonces se quedaría en zugzwang.
¿no? Sería una posición de esas típicas, ¿no? Que están en los libros de finales, ¿no? Por ejemplo, cualquier jugada de rey y está Zugzwang. Se viene aquí y el negro puede hacerlo, prácticamente lo que quiera, ¿no? Porque no puede ni acercarse a los peones ni pasar. Entonces, claro, me Increíble. jugó de cuatro, pero ahora de repente D3 y ahora el rey ya no se ocupa de los peones, sino que justo llega a tiempo. Y aquí mi rival pues abandonó, porque después de rey E2, corona con jaque un tiempo antes, ¿no? Entonces el final es raro, por eso quería mostrarlo, ¿no? Es un final práctico, que no es un final ganado, que digas, bueno, aquí estás sentando cátedra, pero hay una serie de detalles que la verdad que me fueron satisfactorios cuando jugué la partida, ¿no? Entender el peón ese en A4 y la mayoría por el otro lado, ¿no? Muy Y, instructivo. y creo que sí, creo que es interesante, ¿no? Para Bueno, me algunas... encantó. Volví a la posición anterior, así charlamos un segundo y termina la entrevista. Me encantó. Este final me encantó. Sí, es un final curioso. Eso jugar aquí, una jugada como A4, porque es un ataque de minoría realmente, ¿no? Que parece que solo se puede hacer en el medio juego. Sin embargo, en un final de peones no es tan común. Pues nada, tú dirás. Bueno, espero que te hayas divertido. Volví a la posición anterior que estábamos charlando, sacando el tablero. Vale, sí, dejo de Ahí compartir. está. Vos sos Estremera Panos con una Paños. S, Panos con una S y te falta la N. Te sobra la S y te falta la N. Sí, pero sería una ñ lo que tengo ahí, ¿no? Sería paños. Ah, increíble. Bueno, me encantó la entrevista. Para mí fue muy instructiva. Pues nada, un placer también para mí haber estado contigo en este ciclo y ya me avisarás cuando se... Bueno, cuando la suba te la paso. Y si querés pasarme fotos con tu esposa, todo, me la pasás por mail, por WhatsApp. Y yo después decoro la entrevista con las fotos que tú me envíes. De acuerdo. Esta que tienes ahí es justamente del torneo que está en el fondo del torneo que organizamos aquí en Mallorca. Esa es la sala de juego que creo que nos queda bastante... No, hermosa, bastante torneazo. bonita. Bien. Bueno, muchas gracias por la nota. Igualmente a ti, un placer. Abrazo grande. Un abrazo.